En este video aprenderemos cómo trabajar con gráficos estadísticos dentro de Excel. Para ello, vamos a ir al menú Archivo. Voy a buscar el archivo dentro de la carpeta de trabajo de Excel y el archivo se llama Gráficos Estadísticos. Este archivo está preparado de tal manera que nos permita practicar con distintos ejemplos y distintas categorías para lo que son gráficos. Así que vamos, manos a la obra. Los datos ya se encuentran aquí establecidos y con estos datos vamos a elaborar un gráfico parecido a este. La idea es que salga exactamente igual al ejemplo que se muestra aquí. Entonces, voy a apartar este cuadro hacia un lado y voy a insertar un nuevo gráfico para que se parezca a este ejercicio. Un dato muy importante a tener en consideración es que cuando yo quiero hacer gráficos estadísticos, estos datos tienen que estar muy ordenados. Es decir, si yo quiero graficar la producción de QIES mensual, tengo que tener en una columna lo que serían los elementos de sentido horizontal o el eje X y los valores que se van a graficar en el eje Y. Esta es la condición básica que nos pide Excel para poder realizar un gráfico sin mayor complicación. Es decir, debo tener los datos hacia un lado y los valores hacia otro lado. Teniendo esa consideración, vamos a realizar nuestro primer gráfico. Vamos a ver, selecciono los datos del eje X y los datos a graficar en el eje Y. Una vez que he seleccionado ambos, incluido sus títulos, me voy a desplazar a la ficha Insertar. Y aquí en la ficha Insertar voy a ubicar la sección Gráficos. Dentro de la sección Gráficos voy a encontrar los principales gráficos que se utilizan dentro de Excel. Este tipo de gráficos vendría a ser un gráfico de tipo columnas. Voy a desplegar aquí en la lista y voy a encontrar distintos modelos de columnas. También encontraré en forma de barras o en sentido horizontal. Como es nuestro primer gráfico, vamos a dar una ayuda. Es el primer elemento de todos que se llama columnas agrupadas. Hago clic aquí y me voy a dar cuenta que automáticamente Excel ya ha graficado justamente los datos que yo he seleccionado. Es decir, los meses, enero, febrero y marzo, los ha puesto en el eje X y los valores que corresponden a cada mes los ha graficado en forma de columnas en el eje Y. Entonces el gráfico ya está listo. Sin embargo, tenemos que hacer algunos ajustes para que este gráfico se vea parecido, por no decir igual, al ejemplo mostrado. Vamos a darle entonces un poquito de espacio. ¿Y cómo podemos conseguir este mismo resultado? Primero, puedo ampliar el gráfico y puedo hacerlo un poquito más grande para que se vea más vistoso y tengamos también espacio para trabajar. A continuación, yo voy a ir haciendo clic en cada elemento del gráfico para darle forma. Pero antes de ello, voy a ubicarme aquí en el gráfico y una vez que está seleccionado, voy a encontrar aquí un botón más. El botón más nos permite agregar elementos de gráfico. Voy a hacer clic y fíjense qué elementos podemos encontrar en los gráficos. Voy a desactivar todos a manera de ejemplo para que podamos entender qué elementos componen un gráfico.
Los ejes son aquellos valores que se muestran tanto en X como en Y. Estos son los ejes. Títulos de eje me permite mostrar un título para decir meses y esto, por ejemplo, podría ser unidades producidas. Título del gráfico, obviamente, es el título que va en la parte superior. Las etiquetas de datos son los valores que se muestran sobre cada columna. La tabla de datos son unos pequeños descriptores que se ubican debajo del eje X. Las barras de error son barras de tipo espigas, ¿no? Caja y bigote también se le conoce de ese nombre, ¿no? Que nos muestra en este caso valores que pueden contener tolerancias. Normalmente no las utilizamos mucho, así que podríamos desactivarla. Líneas de cuadrícula nos va a mostrar las líneas, en este caso normalmente las líneas horizontales, pero también yo podría utilizar a su vez líneas verticales, ¿no? Y hacer incluso subdivisiones más pequeñas, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Ya? Vamos a desactivar y solamente me quedo con líneas horizontales primarias. La leyenda es un pequeño cuadro que me indica qué significa cada uno de estos colores. En este caso, el color azul me dice que son unidades. En este caso sí se requiere leyenda, si no podríamos desactivarlo o activarlo. Incluso aquí me permite indicar en qué parte quiero la leyenda. Por ejemplo, yo le puedo decir en la parte inferior. Entonces se muestra aquí en la parte inferior. O arriba, podría mostrarse acá arriba. Esto es especialmente útil cuando se grafican varios datos a la vez. La línea de tendencia es una línea que en este caso se va a calcular en base a todos los valores y me va a mostrar si a través del tiempo de enero hasta octubre los valores son ascendentes o descendentes. Incluso tenemos distintas líneas de tendencia, por ejemplo, la línea exponencial, la línea extrapolar lineal o media móvil de periodos. Incluso más opciones que veremos más adelante. Perfecto, entonces voy a desactivar aquellos que no me sirven para este ejemplo. Lo demás me parece que sí me va a servir. Muy bien, una vez que he agregado elementos del gráfico, voy a ir modificando elemento por elemento para conseguir el mismo resultado. Entonces, seleccionaré primero el título. Al seleccionar el título, me voy a la ficha inicio y le voy a colocar color de letra rojo oscuro. Voy a hacerlo un poquito más grande y le pondré en negrita. Además de eso, puedo escribir aquí y ponerle el nombre que yo considere necesario. Muy bien, me parece que el color de la letra es más oscuro de lo que había pensado. Y ahí lo tenemos, acá. Me parece que sería este. Muy bien. Correcto. Para el caso de los títulos de los ejes, voy a hacer clic y de igual manera borraré y le pondré el título que yo deseo. Unidades producidas. Y para el título del eje X le pondré meses de producción. Voy a seleccionar y le pongo negrita en ambos casos para que se parezca al ejemplo. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? A medida que voy seleccionando los elementos, yo puedo incluso cambiar el tipo de letra, colores, alineación, ¿no? Por ejemplo, voy a seleccionar estos elementos
que serían las etiquetas de datos. Desde aquí, como jugando, yo podría ponerlo en vertical, girar hacia arriba o hacia abajo para conseguir efectos distintos. Entonces lo devuelvo. Puedo hacerlo un poquito más grande si yo deseo e incluso podría cambiar el tipo de letra para que se vea de una manera muy distinta. Pero vamos a deshacer para guiarnos siempre con el ejemplo. Para el caso de las columnas, yo puedo seleccionar aquí también las columnas y podría utilizar el tarro de pintura para decirle que se pinte de este color. Muy bien. También puedo seleccionar el fondo y pedirle que se pinte de un color rosado. Por último, voy a seleccionar las líneas. En este caso se seleccionan las líneas. Y en la ficha formato podré cambiar, dentro de lo que es el contorno, podré cambiar el grosor, el color, el estilo de rayas, etc. Entonces, en este caso, el color le voy a decir que es, bueno, no es negro en realidad, sino es un color gris bastante bajito. Y ahí lo tenemos. Lo mismo ocurrirá con la tabla y le voy a dar un color gris para que se vea un poquito más coherente. Quizás lo que podría hacer sería ampliar un poco, ¿no?, para que se vea muy parecido al ejemplo que he conseguido aquí. Por último, no se olviden que el borde externo de todo el gráfico también tiene un contorno y le voy a poner aquí. Entonces puedo yo obtener un ejercicio muy parecido al ejemplo que está. Si quiero hacer exactamente parecido, tendré que jugar con distintos valores, buscar los colores adecuados para que el ejemplo se vea tal cual estoy necesitando. Aquí, por ejemplo, me doy cuenta que los bordes de las columnas son de un color relativamente oscuro. Entonces vengo aquí, le digo contorno de forma y le doy un color un poquito más oscuro para que se vea. Muy bien. Entonces ahí tenemos, ¿no?, el ejemplo que se está mostrando. Para el grosor, para dar el grosor, en este caso puedo utilizar ya una herramienta un poquito más avanzada. Dentro de lo que es formato, y voy a buscar aquí donde dice estilos de forma, voy a utilizar este botoncito que me va a mostrar una ventana lateral en la cual puedo escoger diversas características. Aquí, por ejemplo, tengo que explorar y puedo escoger el relleno, puedo escoger los bordes, puedo escoger efectos como sombra, iluminado, bordes suaves, etc. Y en lo que es opciones de la serie, puedo escoger aquí, voy a encontrar un cuadro que dice ancho del rango. Entonces podré disminuir o aumentar los valores para ver si realmente le hace algún efecto o no. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 50% y fíjense que se ha ensanchado. Entonces vamos a ponerle un poquito más los valores hasta conseguir el que yo deseo. Por ejemplo, un 100% me está mostrando esto. Yo podría utilizar otro valor, por ejemplo, 120% para que quede un poquito más delgado. Y ya puedo cerrar esta ventana. No se olviden que puedo configurar cada uno de los elementos del gráfico. Vamos a ver un segundo ejemplo llamado columnas múltiples.
Este es un caso un poquito más complejo porque en este caso se están calculando 3 regiones como son Junín, Pasco y Huánuco en 4 trimestres distintos. Entonces aquí ya tenemos una tabla cruzada con datos distintos, así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar las sucursales y los 4 trimestres. No selecciono los totales porque eso no lo quiero graficar. Una vez que está seleccionado, me voy a la ficha Insertar, le diré Gráficos y de igual manera utilizaré el mismo modelo, columnas agrupadas. Y aquí podemos observar que ya nos ha dado el modelo, ¿no?, que es muy parecido a este. Lo que tendré que hacer ahora es buscar la apariencia para que tenga pues este mismo ejemplo, ¿no? Entonces voy a empezar percatándome de los elementos gráficos. Por ejemplo, me doy cuenta que la leyenda tiene que estar, acá está la leyenda en la parte inferior, la leyenda para este ejemplo tiene que estar al lado derecho. Muy bien. De igual manera, voy a encontrar que si tiene título, no tiene títulos de eje, tiene números directamente, y en este caso las columnas sí tienen efectos. Acá sí tienen efectos. Entonces voy a seleccionar y voy a empezar a trabajar acá. Modifico el título, unidades despachadas por sucursal. Muy bien. Voy a volver a elegir y voy a cambiar el color de la letra. En este caso me parece, solo me parece que es este azul subrayado y en negrita. Puedo yo cambiar, puedo variar, eso ya va a depender de cada uno de nosotros. Muy bien, en el caso de las letras son un poquito más grandes, muy bien, y es de color negro. Muy bien, en la parte inferior también es un poquito más grande y es de color negro. Las leyendas también se ven un poquito más grande y también de color negro. Para las columnas voy a tener que usar efectos. Para ello, no se olvide, me voy acá a la sección Formato y aquí puedo elegir directamente efectos de forma y darle un efecto biselado. Lo mismo haré para el cuadro azul, efecto biselado, y para el cuadro en verde le diré también bisel, efecto biselado. Muy bien. Los colores son importantes, así que voy a seleccionar el primer conjunto de datos, las barras en azul, y le voy a dar el color que desee. En este caso me parece que es este azul, o también puede ser este, ¿no? Vamos a darle este azul. Para el caso del rojo, vamos a darle un rojo no tan fuerte, vamos a tener que buscar hasta encontrar el que necesite. Y para el verde me parece que es este verde un poquito más claro. O también podríamos utilizar este. Muy bien. También puedo utilizar la ventana lateral para hacer que los rangos ocupen el 100% del ancho. Selecciono esto, le pongo, ahí está 100% y este también es 100%. Y en la superposición de las series, es decir, para que se muestren superpuestas o no, yo puedo colocarlo en 0% para que se junten las columnas y no se muestren muy abultadas. Salvo por el color que me ha salido un poco diferente, el ejercicio ha sido conseguido.
Para el caso de columnas apiladas, ya esto va a quedar como reto para poder desarrollarlo utilizando estos datos y lograr estos dos efectos. Aquí la única recomendación es que al momento de insertar utilicemos las columnas apiladas de este tipo. Esto y esto. Para el gráfico de líneas, de igual manera, se seleccionan los elementos. Puedo seleccionar estos elementos y voy a venir aquí y le diré gráfico de líneas. Entonces, en este caso, voy a poder graficar la línea azul es del laboratorio 1 y la línea roja es del laboratorio 2. Aquí la encontramos. En este ejemplo, puedo utilizar directamente un estilo de los que tenemos acá para conseguir algo similar al efecto y luego darle algunos retoques. O si no, hacerlo desde cero, puedo deshacer y hacer el efecto que se está mostrando aquí desde cero. Para eso tengo que ir jugando con los valores de formato y aquí relleno, contorno y efectos. Los gráficos circulares también de igual manera se pueden realizar seleccionando los elementos e insertando gráficos, pero en este caso utilizaré un gráfico circular 3D. Y ya solamente me queda darle la estructura para que tenga este efecto. Así pues, tenemos que graficar las diversas funciones, áreas, e incluso puedo yo utilizar gráficos un poquito más avanzados. Para el caso de gráficos en los cuales puedo utilizar otras figuras, simple y llanamente se inserta un gráfico, por ejemplo, selecciono aquí, voy a la ficha insertar y voy a insertar un gráfico de columnas. Ahí lo tenemos. Lo curioso es que en Excel puedo seleccionar yo un elemento gráfico como la palmera, copio y puedo pegarlo en reemplazo de las columnas. Con control V y me va a mostrar, en vez de columnas, me va a mostrar palmeras. Lo mismo podría hacer con este hombrecito, puedo copiarlo y pegarlo acá para que me grafique hombrecitos hasta cierta altura. Tenemos gráficos un poquito más avanzados, por ejemplo aquí tenemos un gráfico que hace el análisis de la varianza y en este caso yo podría seleccionar todo esto, me voy a insertar y aquí voy a buscar el gráfico que corresponde. En este caso, ¿qué gráfico será? Habría que investigar y ver cuál es el gráfico realmente que cumple este efecto. Vamos a ver aquí. Tendría que buscar, me parece que es este de líneas 3D, ¿no? Y luego le daré el estilo que corresponde para que se parezca a ese efecto. Ya es cuestión de que ustedes busquen y vayan tanteando con los diversos estilos y los tipos de gráfico que existen en Excel. Un caso muy particular son los mini gráficos. Los mini gráficos son gráficos que se van a mostrar dentro de una celda y van a representar los valores que tenemos a lo largo de una fila o una columna. Vamos a ver en este caso, me voy a ubicar aquí en la celda L15 y voy a venir aquí a la ficha insertar y vamos a utilizar aquí la sección llamada mini gráficos. Por ejemplo, si yo quisiera graficar todos estos elementos en forma de líneas, simplemente hago clic aquí en el botón líneas y me va a preguntar, me dice, ¿dónde está el rango de datos que quieres graficar? Entonces yo seleccionaré y le diré que son todos estos datos, que es lo que quiero graficar. La ubicación es en la celda L15 y acepto.
Entonces me está graficando todos estos valores en esta celda. Si yo copio hacia abajo como si fuese una fórmula, también me va a graficar estos valores. Voy a graficar también aquí utilizando otro efecto. Me voy a la ficha insertar, elijo gráfico de columnas o también podría utilizar estado de pérdidas o ganancias. Vamos a elegir columnas. Me dice rango de datos, selecciono este rango de datos y acepto. Entonces me está graficando así las columnas. Voy a seleccionar hacia abajo y voy a encontrar otro gráfico de columnas. Algo muy interesante dentro de los mini gráficos es que yo puedo también, por ejemplo, graficar el punto más alto. Si yo lo marco, me va a mostrar el punto más alto resaltado. Puedo graficar el punto más bajo de todos los valores para que me resalte los puntos más bajos. Los puntos negativos, o sea que muestre en rojo los valores negativos. El primer punto, el último punto, o simplemente me muestre marcadores, como estos de acá. Entonces ya es cuestión de decirle qué tipo de colores quisiera yo aplicar, por ejemplo, para los puntos negativos. Entonces, de esa manera tenemos los mini gráficos, recordando que son gráficos que ocupan una sola celda. Para terminar, tenemos aquí un ejercicio que es un ejercicio bastante complejo, pero que estoy seguro que podrán resolverlo. Para ello tenemos que digitar estos valores en una tabla y una vez que tengamos la tabla procedemos a graficar y darle luego los efectos para que se parezca a este ejercicio. Muchas gracias.